a nuestra tercera, bueno, esta es nuestra segunda sesión de los módulos ya específicos de nuestro curso de capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres, adolescentes y niñas que enfrentan violencia y que está dirigido al funcionariado. El día de hoy, como les fuimos informando en los correos y en la invitación que se les envió, nos estará acompañando una experta que abordará uno de los temas que son, podemos decir, de la columna vertebral del paquete de servicios esenciales que tiene que ver con el empoderamiento. Y bueno, esta será la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a presentar el tema de autonomía y empoderamiento económico con Ada Armendáriz, que es la experta que nos acompañará. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas por si hubiera algún tema en específico o algo que quisieran ustedes preguntarle a ella. Posteriormente haremos un trabajo en equipo para continuar con el tema de empoderamiento y como parte final de la sesión de hoy revisaremos cómo ha avanzado el perfil, aquel que trabajamos en la última sesión del módulo básico de la última sesión en Zoom y bueno, haremos preguntas generales que tienen que ver con el curso, si hay alguna duda o algo de lo que estén trabajando actualmente y cerraremos la sesión. Antes de ir con nuestra experta el día de hoy, quisiéramos recordarles que el día de hoy, 4 de junio, tenemos el cierre el día de hoy, no, el día de mañana, 4 de junio, tenemos el cierre del módulo básico de quienes están en el segmento B, que tuvieron una semana adicional para poder concluir el módulo. Lo que les pedimos, por favor, es que lo terminen, porque de no estar terminado al día de mañana a las 11:59 horas PM, automáticamente se dará de baja y no podrá continuar en el curso. Les pedimos también que si hay alguna situación que estén presentando, se acerquen con su asesora o con su asesor para que podamos apoyarles y poder ir resolviendo lo que se genere y que no sea necesario dar de baja a nadie, sino que puedan pasar al siguiente módulo, que es el específico. Y bueno, para poder continuar ahora sí con la presentación de nuestra experta, me gustaría presentárselas. Ella es Ada Armendáriz, es licenciada en Derecho con estudios en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Tiene una especialidad en victimología por parte del Instituto de Psicología Forense. También es diplomada en el Sistema Penal Acusatorio con Perspectiva de Género y con especialización en Código Nacional de Procedimientos Penales. Actualmente es agente del Ministerio Público, adscrita a la unidad especializada en la investigación de delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en la zona norte. Ada, nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy, que podamos tener esta presentación tuya y esta charla con quienes integran los módulos específicos de servicios sociales y de salud. Sabemos que el tema es de mucha importancia para todos los módulos y que nos acompañes el día de hoy para platicar sobre el empoderamiento, pues te lo agradecemos mucho porque además nos apoyaste también en la grabación de uno de los videos del módulo de sociales. Te damos la bienvenida y yo voy a quitar mi presentación para que podamos poner la tuya y podamos escucharte. Gracias, Miriam. Buenos días. Oye, Miriam, te mandé un mensajito. Sabes que estoy teniendo problemas con mi computadora. A ver si me puedes apoyar tú a compartir mi video, a ver si podemos hacer esto. Ah, claro que sí. Déjame sí, entonces monto la tuya. Muy bien. Cierro mi micro.
Bueno, el tema que hoy abordaremos es precisamente en cuanto a la autonomía y el empoderamiento económico. Este es un tema muy, muy importante y sobre todo a las personas que trabajamos con víctimas de violencia familiar. Como ya les comenté, yo estoy adscrita a la Fiscalía Especializada de la Mujer, entonces es algo que vemos a diario. Lo que tratamos lo que se trata en este tema en cuanto a la autonomía y el empoderamiento económico es que nosotros veamos qué parte nos toca a nosotros para ayudar a estas personas precisamente a salir de este bache. El Estado ha realizado diferentes políticas públicas que han impulsado precisamente la reducción de la pobreza en todos los sentidos. En este momento nos basaremos únicamente a lo que tiene que ver con las víctimas de violencia. Sin embargo, estas políticas públicas que ha incrementado el gobierno son meramente paliativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no se logra a totalidad o a cabalidad lo que se quiere con esto. Un ejemplo, por ejemplo, de las políticas públicas que incrementa el Estado, y esto en las comunidades rurales se da más, son los trabajos que les llaman trabajos temporales o empleos temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado invierte o baja fondos, baja recursos para emplear temporalmente a las personas. Muchos de estos empleos son precisamente para las mujeres, para que ellas obtengan recursos económicos y así se ayuden un poco más con su economía. Sin embargo, como su nombre lo dice, son empleos temporales, es decir, nada más son durante un tiempo, por lo cual estas políticas públicas realmente no funcionan como deberían de ser, es decir, no les dan un empleo formal y no las enseñan a trabajar. Únicamente les dan un empleo, por ejemplo, limpiando calles, limpiando parques, no sé, pero son trabajos que son temporales, que únicamente les duran 1 mes, 2 meses y es todo. Es decir, no les enseñan un trabajo, no les enseñan a cómo poder desarrollarse más allá. Entonces, estas políticas públicas que el gobierno ha desarrollado no cubren las necesidades esenciales, sobre todo de las mujeres víctimas de violencia, para salir adelante. En el tema que hoy abordaremos es el empoderamiento precisamente basado en estas víctimas. El empoderamiento de las mujeres y las niñas es el tener el control sobre sus propias vidas. Esto implica la concientización, desarrollar autoestima, ampliar sus opciones y el control de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? O si lo manejaremos de otra forma, lo que nosotros estamos buscando es que las personas, las víctimas de violencia de género, vean de lo que sean capaces, sepan que ellas pueden tener un empleo por sí mismas, que ellas pueden salir adelante por sí mismas. El empoderamiento es un proceso por el cual las mujeres transitan de cualquier situación, ya sea de discriminación, de desigualdad, a una autodeterminación y a una autonomía, la cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Se los explico de otra forma. El empoderamiento se trata de que una persona sepa que ella es capaz de salir adelante. Cuando las personas se encuentran bajo este ciclo de violencia, creen que no pueden salir adelante por ellas mismas. La violencia va muchas veces basada en la violencia económica, es decir, dicen, si denuncio a esta persona y la detienen, yo no voy a poder salir adelante por mí misma. ¿Quién va a pagar mi renta? ¿Quién va a ayudarme con los hijos? Entonces, de esto es de lo que se trata, que nosotros creemos estas políticas o estas formas de ayudar a las personas para que se empoderen. Y el empoderarse no es simplemente darles un empleo, porque empleos, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, que es donde yo me encuentro, existen las maquilas y aquí hay muchísimo empleo. Sin embargo, muchas de estas personas no se creen capaz de salir adelante. Dicen, si no lo tengo a él que me ayude, ¿quién me va a ayudar con mis hijos? ¿Quién se va a hacer cargo de llevarlos a la escuela? O sea, no encuentran una estructura para salir adelante si no tienen a esta pareja. ¿Me puedes dar a la siguiente presentación, Miriam?
El empoderamiento es reconocido como el proceso por el cual se puede lograr transfiguraciones en favor de las mujeres y ha sido incorporado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia. Lograr el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia es fundamental para romper el círculo de la violencia. Volvemos a lo que les decía con anterioridad. Este empoderamiento inclusive ya ha sido incorporado a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Las mujeres deben de reconocer que tienen un valor por ser ellas mismas, que no necesitan tener a alguien más a su lado para salir adelante, que uno puede tener un trabajo, puede ser madre de familia, puede tener una vida social, puedes llevar a tus hijos a la escuela, puedes encontrar diversas formas para salir adelante, pero para esto precisamente necesitas empoderarte, y empoderarte es creer de lo que puedes ser capaz tú misma. Mediante este proceso que involucra un cambio a nivel individual, las mujeres acceden al control de los recursos materiales y simbólicos para reforzar sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos como una herramienta esencial para lograr la igualdad. ¿Qué es lo que se busca? Que aparte de que las mujeres se vean a ellas mismas como capaces de salir adelante, ellas tengan el control de su vida, ellas tengan un control de lo que son y de lo que pueden llegar a ser. ¿Me le das a la siguiente, por favor? El tema es autonomía y empoderamiento económico. Puede definirse la autonomía como aquella capacidad o habilidad individual para la que se capacita para enfrentarse a la dinámica y a los obstáculos de su propia existencia. Las situaciones críticas de la vida interpelan a las personas, las confrontan de forma directa y ponen a prueba los recursos personales con los que cuentan para resolverlo. La autonomía es ser libre de tomar mis decisiones. La autonomía es tener el derecho de aceptar lo que soy, tener el derecho de afrontar las consecuencias de mis actos, pero sobre todo la autonomía es saberme libre de ser quien soy, no depender de alguien, ni económica, ni afectiva, ni psicológicamente. En este curso de empoderamiento económico, lo que se trata es de que veamos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos generar. ¿Por qué? Porque ayudar a las personas víctimas de violencia de género es ayudarlas a empoderarse y a encontrar un camino a lo que pueden ellas hacer para lograr así un empoderamiento económico. Porque existe, ¿le puedes dar a la siguiente, Miriam? Porque la autonomía personal está ligada precisamente a la independencia emocional y a la independencia instrumental. Tenemos que aprender a querernos primero nosotros mismos y luego querer a los demás. Tenemos que aprender tenemos que saber que somos capaces de generar. ¿Sí? Y con generar no nada más es tener un empleo con el cual me estén pagando, no, generar es generar todo lo que podamos dar. Muchas veces a las personas no se les facilita el tener un empleo en una oficina, el tener un empleo en un horario tan cuadrado como los tenemos algunos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los hijos no se los permiten, porque a lo mejor el tiempo, porque a lo mejor cuidan de otras personas. Sin embargo, tenemos que aprender a ver qué opciones tenemos. Hay personas que son buenas vendiendo y existen miles de cosas que se pueden vender. Esto es la autonomía y el empoderamiento económico, saber de qué somos capaces y saber dónde podemos obtener ingresos. Existen personas que son buenas haciendo cosas, existen personas que son buenas haciendo alimentos, entonces tenemos que ver todas las opciones que tenemos y de dónde podemos generar y de dónde podemos obtener estos recursos para no depender de alguien o de algo en general. ¿Le puedes dar, Miriam? La Organización Mundial, la ONU Mujeres sostiene que el empoderamiento económico se sustenta en 3 criterios. 1, que las mujeres podrán transformar sus propias vidas, así como sus comunidades, sociedades y los mercados o actividades económicas en los que participan. 2, participar en los procesos, espacios que afecten su independencia económica. Y 3, impactar dentro de sus hogares, en la comunidad, sobre la legislación y las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que obtenemos a una mujer empoderada, ella puede transformar, 1, sus propias vidas.
al saberse que ya no dependen de alguien, ni económicamente, que por ellas pueden salir adelante, transformamos inicialmente nuestra vida. 2, empezamos a participar en sociedad. ¿Por qué? Porque si somos capaces de venderle a los demás, porque si somos capaces de alimentar a los demás, porque si somos capaces de crear espacios, si somos capaces de crear empleos, a lo mejor para alguien más, ya empezamos a transformar la sociedad. Y 3, este ejemplo que nosotros podemos dar a nuestras familias impacta también, sobre todo en aquellas que tenemos hijos. Si nuestros hijos ven que nosotros por nosotros mismos podemos valernos, podemos salir adelante, podemos ser independientes, este ejemplo es el que se van a llevar. Y es precisamente lo que se busca al empoderar a las víctimas, porque la mayoría de las... y eso por mi trabajo se los puedo decir, la mayoría de las víctimas que son víctimas de violencia familiar tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que ellos están viviendo, lo que los hijos están viviendo en el hogar, lo van a ir repitiendo. Esto es un ciclo que se va a ir repitiendo. Si nosotros no damos el ejemplo de que nosotros por nosotros mismos podemos salir adelante, si nosotros mantenemos siempre esto de que tenemos que tener a alguien que nos apoye, si nosotros tenemos este pensamiento de que sin alguien que nos ayude económicamente no podemos salir, lo mismo van a repetir nuestros hijos, tanto hijos hombres como hijas mujeres. ¿Por qué? Porque los hijos hombres se van a ir con la idea de que yo soy el que tengo que generar, yo soy el que tengo que dar el ingreso económico a mi familia, y las hijas van a hacer lo mismo. A mí alguien me tiene que mantener. Si yo no puedo trabajar porque mi mamá no trabajaba, porque mi abuelita no trabajaba, porque nadie en esta familia trabajaba. Entonces, todo el empoderamiento que nosotros logremos en una sola persona, en una sola víctima de violencia familiar, se va a ver reflejado en todo lo demás. ¿Le puedes dar? El mayor acceso a la autonomía financiera puede reducir el riesgo de experimentar violencia de varias formas. Como les comentaba, lo que más se visibiliza en cuanto a la violencia familiar es la violencia económica. En la mayoría de los casos las amenazan a las mujeres víctimas con ya no darles dinero, con quitarles la casa, con que si yo no te mantengo, tú no vas a hacer nada, nadie por mí sola. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñarles a estas víctimas que ellas pueden ser autónomas económicamente, es decir, que ellas pueden generar sus propios ingresos. Pero con esto aquí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que estas personas empiezan a crecer y a relacionarse. Existen, por ejemplo, muchas instituciones bancarias que dan créditos a las mujeres. Sin embargo, existe, por ejemplo, Banorte. Banorte otorga una tarjeta de crédito que se llama Credimujer o algo así. Y existen también diferentes bancos. Por ejemplo, hay una que se llama Compartamos Banco, que estos te apoyan de alguna forma a que tú empieces un empleo, que tú empieces un trabajo. Sin embargo, esto es involucrarte ahora, no con la persona con la que estabas sometida económicamente. Ahora te vas a involucrar con una institución bancaria. O sea, no vas a salir de este círculo que tenías aquí con esta persona que te tenía sobajada económicamente, para ahora involucrarte con una institución bancaria. Es por eso que debemos aprender a empoderarnos, pero a empoderarnos con nuestros propios recursos, con lo que nosotros tenemos, con lo que podemos hacer, porque no vamos a salir de aquí para ahora meternos en un crédito mucho más alto que a la larga tampoco vamos a poder pagar. Vamos a salir de la violencia que estábamos viviendo con la pareja y ahora ir a ingresarnos con una institución financiera que al final nos va a salir mucho más caro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la forma en que empoderamos a estas personas. El salir precisamente de esta violencia y reducir el riesgo nos permite, en primer lugar, salir de una relación violenta. ¿Por qué? Porque muchas de las víctimas no denuncian precisamente por ese miedo de, y si denuncio, y si lo meten a la cárcel, ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a apoyar económicamente? O sea, es uno de los principales miedos que se tiene al denunciar. También se pretende que tengan un mayor poder de negociación dentro de la relación o del hogar.
porque no es necesario el separarnos para terminar con este sometimiento. Sin embargo, sí aprender también a darle valor a lo que estas víctimas hacen dentro del hogar. Muchas veces porque están dentro de su casa, se cree que ellas no están generando, y este es un error muy, muy grande. ¿Por qué? Porque al hacer todas las actividades del hogar, también están generando. Se pretende facilitar la búsqueda de apoyo en la justicia y los recursos legales. El acceso a recursos económicos permite reclamar su parte de la casa y los bienes en caso de divorcio. Se tiene la falsa idea de que como él la compró, es suya la casa. Entonces, estas son las formas que nosotros tenemos como servidores públicos de empoderar a estas personas, de enseñarles qué es lo que pueden hacer, de enseñarles más que nada sus derechos. Existen también el acceder a los servicios de salud, y la reducción de la pobreza de los hogares puede reducir el estrés económico y así reducir los posibles factores desencadenantes de los conflictos entre pareja. Lo que les comentaba con anterioridad, el lograr una estabilidad económica tiene como finalidad que estos conflictos que se generan por la falta de dinero y desencadenan precisamente la violencia familiar. Entonces, lograr el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género, esto es lo que se pretende, que estas peleas que existen se reduzcan y que inclusive se llegue a un acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos de estos conflictos de violencia familiar se derivan precisamente de la falta de dinero, de la falta de economía en el hogar. ¿Qué puedes dar, Miriam? Básicamente este es el tema del empoderamiento y la autonomía económica. Es un tema muy corto, pero yo creo que si logramos que, aunque sea, como les comenté, una de estas personas reconozca el valor que tiene ella, en las formas que tiene de generar ingresos, el valor que tiene su trabajo, yo creo que con esto podremos lograr un cambio, no nada más en su hogar, sino en su familia, y más allá, trascender con las personas que tiene a su alrededor. No sé si tengamos alguna pregunta, no sé, una disculpa también por hablar tan rápido, es la forma en la que siempre ha sido un conflicto. Le comentaba yo a Miriam, yo creo que por lo mismo de que voy a audiencias, de que ando en juicios, pues hablo muy rápido. Solo hay un comentario en el chat de Carla Arellano. Ella dice, al día de hoy sí tenemos políticas públicas con PEG en nuestro estado. Algunas de ellas son la misma creación de los centros de justicia de las mujeres. Lo que sí es necesario es tener un trabajo interinstitucional para evitar una descoordinación de acciones. Sí, muchísimas gracias. Sí, aquí también en Ciudad Juárez también existe el Centro de Justicia para las Mujeres, e inclusive aquí en el Centro de Justicia, no sé allá en otro estado, aquí existe una persona encargada del área de empoderamiento. Así, este es su trabajo, empoderar precisamente a las mujeres y canalizarlas a las diferentes opciones que ellas tengan. O sea, sí existen estas políticas públicas, sin embargo, yo creo que todavía no tienen esta diversidad que deberían de tener, y que no nada más deberían de ser en los centros de justicia para las mujeres. O sea, se pretende que el Estado precisamente las facilite, no nada más en estos centros de justicia, sino que sea para todos. No sé si me explique. Yo tengo una pregunta, si no hay otra en el chat. A ver si ya vi a Sandra. No, adelante, Sandra, yo me espero. Escribí también en el chat. Gracias, Miriam. Bueno, es un comentario acerca de lo que acabamos de compartir, de escuchar. Yo tengo como la percepción, y ahora sí como dicen otros datos, de que es decir, son las mujeres en Ciudad Juárez las que producimos en gran cantidad la economía aquí en la ciudad.
35% de mujeres jefas de familia, según el último dato que vi en el INEGI. Una gran cantidad de hombres, en los cuales tanto el SEJUN, el Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres, las diferentes fiscalías, andamos persiguiendo para que den la manutención alimenticia a los hijos e hijas. Entonces, ante este panorama, estamos viendo una desigualdad económica en el cual yo pudiese afirmar que los pleitos o la violencia se da precisamente por esta desigualdad y no al revés. Es decir, no es que tenemos pleito por dinero, no es que las mujeres queramos más dinero o no es que las mujeres, sino al contrario, es porque es una desigualdad tal que una mujer que trabajamos o que nos dedicamos a cualquier ingreso, aún las que tienen ingresos temporales, aún las que tienen empleos de trabajadoras domésticas, de comercios de ambulantaje, aún estas mujeres dan el 100% de su salario a la manutención de la casa de hijos e hijas. Entonces, al dar el 100% y la contraparte únicamente dar el 50, el 30, el 20 o no dar nada, es lo que ocasiona la violencia, en muchas ocasiones física y psicológica, cuando ya está explícita una violencia económica. Es decir, el que no haya una igualdad en términos de lo que se aporta al hogar, ya está explícita una violencia económica. Es decir, un hombre que no da manutención a sus hijos e hijas está violentando. No solo está violentando a la mujer, sino también violenta los derechos de niños, niñas y adolescentes, al no contribuir con la obligación que le corresponde. Entonces yo creo que ante esta desigualdad y ante esta violencia que está tan normalizada, tan cotidiana, tan de todos los días, que tenemos que utilizar los juzgados familiares para obligar a los hombres a que aporten, ante este panorama, me parece que las mujeres, como lo hemos venido viendo, tienen que entrar en un proceso de reconstrucción de sí mismas y de sus relaciones para poder, entonces sí, acceder a una toma de decisiones asertivas que les den caminos por los cuales decir pues que están inmersas en este proceso de empoderamiento. No es tan como por arte de magia, no es como tan, pues bueno, hay que buscar un trabajo y válganse por sí mismas para que no dependan del hombre. De verdad, yo ahorita quería preguntarme, o me hacía la pregunta, ¿qué mujer en Ciudad Juárez está dependiendo de un hombre? Aún aquellas que no reciben una remuneración, aún ellas. No creo que económicamente, y más con esta premisa que nos acaba de decir Ana, que efectivamente el trabajo doméstico tiene una remuneración y el Banco Internacional Americano le ha puesto números, le ha puesto el símbolo de pesos a lo que hacemos en el hogar. Entonces, aún ellas no están dependiendo del hombre. Están contribuyendo, están haciendo toda esta parte para que ese hombre productor pueda salir a trabajar y llevar el dinero a casa. Entonces, digamos, en términos de trabajo y de esfuerzo y de desgaste de energía, vamos como a la par. No veo ninguna mujer de verdad, volteo a mi alrededor y no veo ninguna mujer que dependa así del hombre. Y al contrario, sí veo muchísima desigualdad. Veo mujeres con dobles jornadas de trabajo, con triples jornadas de trabajo. Veo que están en la industria maquiladora, que es la gran masa de mujeres en Ciudad Juárez, que están y que llegan y todavía tienen que hacer tareas de plataformas ahora virtual con niños, con niñas, subir tareas, hacer todo el trabajo doméstico, estar pendiente y demás. Entonces, ante esta desigualdad, de verdad, creo que se requiere de todas las instituciones echadas a andar precisamente para acompañar en este proceso de empoderamiento. Gracias. Gracias, Sandra. Está Melissa con su mano levantada y tenemos también en el chat de Melissa. Solamente yo quisiera aquí meterme en la fila de las manos levantadas y mencionar justo que esto que estás compartiéndonos, Sandra, me parece que lo que hay que trabajar mucho con las mujeres es justamente como el tema del empoderamiento hacia la autonomía económica,
pero pienso que muchas de ellas lo único que necesitan en realidad es justo trabajar esta parte de mirar el poder que tienen y de lo que logran por sí mismas, porque a veces son quienes más contribuyen al hogar en términos económicos. Y esto que comentaba también del trabajo doméstico que se hace, que se ha contabilizado y que a veces está a la par de cualquier otro empleo por la cantidad de dinero que se ahorra quien vive en esa casa, ¿no? Pienso que a lo mejor el tema más grande o la tarea más grande a hacer con las mujeres es justo que se den cuenta del poder que tienen, de lo que logran, y creo que en automático se da la otra parte del tema económico, porque en realidad ellas generan recursos, mantienen a sus familias y pues están contribuyendo en gran medida pues a la fuerza del país, o sea, no solamente de sus casas, sino somos la mayor parte productora de este país. Y creo que el tema de la manera en la que se divide el trabajo en el productivo y reproductivo tendría que hacerse como un análisis, porque en realidad nosotras contribuimos a ambos, ¿no? Y como bien dices, voltear a ver a todas las mujeres con las que nos relacionamos todos los días, que pueden ser usuarias de nuestros servicios, nuestras mismas compañeras, nuestras mismas familias, todas contribuimos con dobles, triples o no sé cuántas jornadas diarias. Y creo que basta mucho que se den cuenta de que eso está sucediendo, ¿no? Creo que una vez que eso sucede, el rompimiento con el agresor es a lo mejor más sencillo, porque en realidad creo que muchas se detienen por el tema económico, pero no se han dado cuenta que ellas son quienes aportan. O sea, es como ayudarles a esta parte de darse cuenta que ellas son quienes están teniendo pues la mayor contribución dentro de sus familias. Gracias. ¿Quién estaba después, Ari? Estaba No sé Melissa. Okay. Perdón, estaba Melissa, no sé si ella prefiera también hacer el comentario que tiene en chat, retomarlo, o prefiere que lo lea. Melissa, ¿estás por ahí lista para...? Sí, ¿me pueden ayudar por favor leyéndolo? Es que traigo un aparato en la boca y casi no puedo hablar. Entonces lo leo. Sí, gracias. Gracias, Melissa. Dice, Melissa nos comenta, nosotros tenemos el área de empoderamiento y contamos con canalización de empleo y autoempleo. Solicita que le repitan un poco lo de los créditos de los bancos, por favor. Ok, yo por ejemplo, aquí mencionaba dos que son de las que más se usan, bueno, y esto, de las que más tengo conocimiento. Existe en Banorte una tarjeta que se llama así, Mujer Banorte, así, es tal cual el nombre, es por eso precisamente que yo la incluí en este tema. Es una tarjeta Mujer Banorte, es una tarjeta de crédito, entonces va dirigida única y exclusivamente a las mujeres. Es una tarjeta de crédito, te dan muchas facilidades para obtenerlas, pero pues, si no sabemos utilizar una tarjeta de crédito, te vas envolviendo en un pago de intereses que a lo mejor va a ser muchísimo más alto que, como decía yo, o sea, vas a salir de acá y te vas ahora a meter en un rollo con la institución bancaria. Existe aquí otra que también hemos escuchado mucho, que se llama Compartamos Banco. Así se llama la institución, y es un grupo de personas que se reúnen, piden como crédito, también te dan muchas facilidades, pero también a la hora de pagar los créditos, los intereses, es donde ya te vas enrollando con el pago de los intereses, y entonces si no sabes realmente cómo manejar estos gastos, pues se te va creando muchísimo pago de interés, que al final de cuentas vas a resultar tu economía un poquito más dañada de lo que ya lo tenías. Son estas dos las que yo mencioné. Y no sé si puedo hacer un comentario respecto a la participación de Sandra. Sí, efectivamente somos muchas las mujeres. Por ejemplo, aquí en la Fiscalía Especializada de la Mujer somos mayoría, tanto las mujeres ministerios públicos, las mujeres policías ministeriales. Existe, como lo dice Sandra, muchísimas mujeres trabajando en el área de la maquila, muchísimas, pero por experiencia personal y laboral, les puedo decir, tenemos muchas víctimas, muchas víctimas que
aún no trabajan, que se dedican al hogar, como ellas mismas lo mencionan, y que si no denuncian o que vienen después de denunciar a querer otorgar el perdón por la falta de este apoyo económico. Sí, efectivamente, como dice Sandra, nosotros que ya trabajamos, que ya nos volteamos y vemos a muchas personas que trabajan, que decimos no es posible, sí, sí es posible y sí existe. Les digo, ahorita estoy aquí en la oficina y en este momento hay personas que quieren venir, que vienen a otorgar el perdón, y el único motivo para otorgar el perdón por haber puesto estas denuncias es precisamente la falta de apoyo económico. Gracias, Ada. Sandy González nos dice, sin embargo, el trabajo doméstico culturalmente no es visibilizado de esta manera. Y tenemos a Carla, también levantada su mano. Hola, buenos días. Disculpen que no prenda mi cámara, pero tengo aquí problemas con ella. Me gustaría compartir y hacer mención de algunas cuestiones. Yo creo que los procesos de empoderamiento de las mujeres son muy complejos, sobre todo cuando estás viviendo situaciones de violencia. Y sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo como funcionarias y funcionarios públicos, de que no toda la responsabilidad caiga en las mujeres, porque las políticas públicas, quienes somos responsables de realizarlas, pues son aquellas personas que estamos en puestos públicos, y si bien es cierto, para llegar a estos procesos de empoderamiento, pues implica tener economías fuertes. Es una de las cuestiones para que las mujeres puedan salir de estos procesos de pues carencias económicas y todas estas situaciones que pueden estar enfrentando. Sí es como muy importante esta parte que debemos como de cuidar y no caer en esa victimización secundaria que tanto nos han estado también mencionando en estos módulos que hemos trabajado. Y también creo que es importante como analizar la cuestión de la creación de estas políticas públicas, que sí, la parte del empoderamiento económico es muy, muy importante, pero es relacionada también a un empoderamiento pues interno, psicológico, y es como un complemento, ¿no? de acciones para poder lograr todo. Y también me gustaría mencionar que ahorita que hacían referencia que muchas de las mujeres las detiene la cuestión económica, no necesariamente, ¿no? Cualquier mujer de cualquier situación económica, de cualquier extracto social, podemos estar en una situación de violencia. También es como muy importante identificarlo, aun y cuando estemos en puestos de trabajo. Sabemos que no estamos libres de acoso y hostigamiento, que es una de las situaciones que se viven muy frecuente en los ámbitos laborales. Entonces, cualquier mujer podemos como enfrentarnos a todas estas situaciones de violencias que vivimos en diferentes contextos. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, efectivamente creo que lo vimos desde el módulo pasado, el proceso de empoderamiento es un proceso que se vive de manera diferenciada. Cada mujer tiene su ritmo y su tiempo. Y sí pienso también como tú que es bien importante que quienes están al frente de la atención de ellas tienen que tener mucha claridad de pues ir guiando el proceso, el ritmo y la medida en el que cada mujer lo vaya requiriendo, porque es único y es muy particular, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos otra mano levantada y tenemos chat. ¿Nos ayudas con el chat, Ari? Y ya después le damos la palabra a Laura. Sí, claro, gracias. Dice Sandra Colorado. Considero que eso también tiene que ver con la falta de perspectiva por parte de las personas que tienen que apoyar a las mujeres víctimas.
al no dar la información sobre los derechos a la pensión alimenticia o no realizar los trámites de manera eficiente. Lidia Almanza nos comenta, le pide a la exponente, dice, ¿podrías ampliar el tema del otorgamiento del perdón? ¿Eso es posible legalmente? ¿O tiene que ver con los convenios o la revictimización al sugerir la conciliación con el agresor? Bueno, mira, primero en cuanto a lo que establece Lidia, lo del otorgamiento del perdón, por el delito de violencia familiar, legalmente no es posible otorgar el perdón. Sin embargo, esto no quita que acudan las personas a querer otorgarlo, ¿sí? O sea, a hacer su manifestación. Legalmente no procede, sin embargo, sí, porque volvemos a lo mismo. Nosotros los que somos abogados o los que estamos inmersos dentro de esto, sabemos que legalmente no procede el perdón en el delito de violencia familiar. Sin embargo, ¿pueden venir a hacerlo? Sí, puedes venir al momento que sea. Cuando procede el perdón y cuando lo han hecho, es por ejemplo cuando se da la violación entre parejas. Es decir, que la violación haya surgido entre parejas, las personas vienen, ponen su denuncia por violación y como esto es de prisión preventiva oficiosa, entonces obviamente los detenemos, están en el cerezo y es cuando las personas vienen a otorgar el perdón. Legalmente ahí sí procede. En el delito de violencia familiar no procede el perdón. Sin embargo, eso, como lo dije antes, no quita el que las personas vengan a querer o quitar la denuncia o dar el perdón o inclusive a querer retractarse de lo que ya manifestaron. A este respecto comenta Sandy González, pero sí una suspensión del proceso. Sí, así es. Esta es una figura que ya se lleva legalmente, es la suspensión del proceso, es decir, cuando ya se le formula, es decir, ya se lleva ante el juez a esta persona, se le dice el motivo y los hechos por los cuales está detenido y en ese momento se suspende, es decir, se le imponen condiciones que él va a cumplir durante un tiempo y si las cumple, esta denuncia o este proceso que se estaba llevando en su contra, entonces termina. La suspensión del proceso por el delito de violencia familiar sí procede y básicamente en esto consiste en que le damos esa otra oportunidad para que se reivindique. Básicamente es esta suspensión. Le imponemos estas condiciones, vas a terapias, que es lo que regularmente, dentro de otras muchas, pero lo que les estamos imponiendo, lo que les están imponiendo los compañeros de violencia familiar es precisamente que los agresores vayan a terapia para que aprendan precisamente a vivir con esta perspectiva de género, que yo creo que ya les han hablado mucho de lo que es la perspectiva de género. Yo les había comentado en alguno de los temas anteriores, la perspectiva de género es lograr una equidad entre hombres y mujeres, es decir, que aprendemos que todos tenemos el mismo valor. Gracias, Ada. Jessie Lara nos dice, el empoderamiento es un proceso en donde no solo la mujer es responsable, también existe una vida... me movieron aquí. Dice, también existe una responsabilidad de Estado en impulsar las políticas con PG y que las acciones sean viables para las mujeres. Carla Arellano dice, en situaciones de violencia familiar no hay procesos de conciliación. Se prosigue por ley y esto está estipulado en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Chihuahua. Y Sandy González dice, ¿y esta opción sí está funcionando? No sé si Sandy se refiere, sí, precisamente a la suspensión del proceso. Sí está funcionando, bueno, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, sí funciona. ¿Por qué? Porque al ir a terapias, los agresores cambian el chip, que es lo que todos necesitamos, al final de cuentas, cambiar el chip de nuestro machismo que tan arraigado está en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque las terapias que se les dan son con perspectiva de género. O sea, estas terapias que se les dan a estos agresores son con
con perspectiva de género, no son otro tipo de terapias, sino estas. Están funcionando, sí, no puedo decir yo que funcionan a la perfección, porque hay personas que ni siquiera las toman, ni siquiera cumplen con esta suspensión para cuando ya volvieron a hacer lo mismo. Es algo que pues se nos sale obviamente de las manos, pero de que está funcionando, yo puedo decir en lo que a mí corresponde que sí están funcionando, que al cambiar el chip de tener arraigada tanta esta cultura machista, tanto hombres como mujeres, porque aquí la tenemos arraigada todos, o sea, no nada más es una cuestión de los hombres, también nosotros las mujeres también la tenemos arraigada, porque es algo que viene dentro de nuestra sociedad, que se ha hecho por años. Entonces, al cambiar este chip, tanto hombres como mujeres, yo creo que es la forma en la que esta sociedad podrá avanzar. Claro. Gracias, Ada. Laura Esmeralda, si gustas participar, por favor. Sí, buenas tardes. Ahorita que hablaba Miriam sobre lo del empoderamiento, ¿no? Y la dificultad que tiene, este se me hace un tema muy, muy amplio, porque efectivamente, ¿no? Tenemos violencias de muchos tipos y no necesariamente económica, pero hablando de este tipo, es uno de los factores muy importantes o una de las barreras que se tiene para el empoderamiento de una mujer, porque no mira sus recursos. O sea, yo podría decirle, pero es que tú eres la que hace la comida en tu casa, de ti depende tu familia, si no lo haces, ellos no comen, si no tienes tu casa limpia, ellos no lo hacen, pero la mujer no lo ve. Entonces, muchas veces nos encontramos con este tipo de barreras y sobre todo que no ve otros recursos que tienen, porque puede ser que la mujer trabaje incluso vendiendo. Yo conozco muchas mujeres emprendedoras que venden Andrea, que venden Mary Kay, que venden Betterware, que venden Avon, que venden Fuller, pero no ven los recursos que ellas tienen. Y ahorita me ponía a pensar, yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero para mi infortunio a mí sí. A lo largo de la vida, los pocos trabajos que he tenido, los muchos trabajos que he tenido, y también ustedes podrán preguntarse y contestarse, ¿ustedes les ha tocado estar en un trabajo en donde el ambiente sea feo, en donde el ambiente sea tóxico, en donde no quieran estar y aún así dicen, no, pues me espero a diciembre al aguinaldo, o me espero a que me llegue el bono, y ahí duramos años en esos trabajos? Entonces, aún así, obteniendo ese beneficio económico, ahí estamos en un lugar que no queremos estar. ¿Y por qué no nos vamos? Por comodidad, por no buscar otra cosa, no sé, por muchos factores. Entonces, es más o menos como el hecho de, bueno, ¿por qué no lo dejas, no? ¿Por qué no dejan su trabajo? Pues es más o menos, claro que no es equivalente, pero es como darnos una idea, bueno, yo no estoy pasando por una situación de violencia familiar, pero también tengo dependencia a otras cosas, ¿no? Entonces es como darnos un ejemplo y una empapadita de lo que pudiera estar pasando esa mujer y le es difícil. Muchas veces, bueno, afortunadamente hay mujeres que duran días, semanas, años, pero hay mujeres que ahí están y ya llevan mucho tiempo de su vida, y hay mujeres que van a estar ahí toda su vida. Esas mujeres que no buscan apoyo porque nos basamos en las experiencias y estadísticas que tenemos. Sin embargo, hay muchas mujeres que no recurren, y las que no recurren, pues no tenemos registro de ellas, ¿no? Entonces, sí quería compartir un poquito mi opinión, y pues el empoderamiento es un tema muy, muy interesante, pero también muy, muy complicado de manejar, ¿no? Sobre todo como decía una compañera, pues que si no le damos como esos derechos de la manutención y todo, pero a pesar de eso, la gente que dice amar, o es que yo lo amo, es que no lo quiero, es que verdaderamente no lo quieren perjudicar. ¿Cómo le voy a pedir una demanda si es la persona que yo quiero, no? Entonces, pues bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias. Gracias, Laura Esmeralda. Sandra Ramírez. Sí, gracias, Arisbet. Yo creo que Ada nos ha dado como también la línea de por qué es importante la articulación entre las diferentes instancias de gobierno. Si ella menciona, tengo casos que me están llegando y que el único requisito para no suspender el proceso es que soy dependiente económicamente de esta persona, digo, también habría que a lo mejor revisar
los casos en lo particular para sondear si efectivamente esta parte de las situaciones prácticas, de economía y demás, son las que atan, ¿verdad? Muy probablemente también encontremos algunas otras dependencias, tanto emocionales, etcétera, etcétera, porque sabemos que las violencias así son, no van en aislado, no son únicamente una y las otras, estoy lejos de ellas, ¿no? Lo hemos revisado y sabemos que están entrelazadas. Pero sí hay estos casos, entonces aquí cabe mucho la pertinencia del trabajo articulado, de cómo nos articulamos precisamente para ofrecer esa serie de posibilidades, ese abanico de oportunidades para que la usuaria pueda tomar la mejor decisión o las decisiones más acertadas que la alejen de situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí cabe la importancia precisamente como lo hemos estado repitiendo, porque los procesos de empoderamiento como no son ni lineales, ni simples, ni sencillos, entonces requieren también la intervención de diversas instituciones, en lo particular también la administración municipal cuenta con un programa de empleo permanente en el cual estamos constantemente buscándole oportunidades, vacantes, empleos que se le faciliten a la usuaria, viendo de qué manera se le acomoda en esta atención psicosocial, psicoeconómica, para que pueda salir de esos eventos de violencia y para que el factor económico no sea una o no sea solo la situación que amarre a estar en convivencia obligada con la persona agresora. Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena mucho darnos cuenta de que en cuanto lleguen esos casos, tenemos que ofrecer, tenemos que abrir esas posibilidades para que ella no vuelva a ese hogar violento en el que en alguna ocasión por crisis decidió denunciar. Y por otro lado, yo confío, porque conozco por parte del maestro Arellano los procesos de reeducación con los agresores. Por supuesto que tengo confianza en que una persona que ha agredido pueda con voluntad reeducarse. Sin embargo, también ese proceso es complejo. También ese proceso de empoderamiento de los hombres en términos saludables y de relacionarse saludablemente es complejo. No depende solo de un proceso terapéutico, y se los digo con mi formación de psicóloga. No depende solo de eso. Requieren muchos otros factores para que una persona que tiene, como dice Ada, ese chip de supremacía, porque al final de cuentas partimos de que lo hace desde una posición de supremacía, que desde niño la sociedad le dijo que la tenía y termina creyéndosela. Desde esa posición requiere también de muchos otros factores y de muchas otras intervenciones para poder decir entra en un camino de reeducación. En un camino, ni siquiera podemos tampoco evaluar que completamente ya de repente se le van a salir, al igual que muchas de nosotras, efectivamente, hay resbalones de machismo y expresiones patriarcales, pero bueno, en ese camino también considerar que son complejos estos procesos. Gracias. Miriam, como les comenté al inicio, tengo ahorita una audiencia, es a las 12:30, tengo que salir corriendo de aquí a los juzgados. Me dio muchísimo gusto. Si en otra oportunidad me permiten, estoy a sus órdenes para poder ampliar, para poder platicar. Yo considero que todas y cada una de las opiniones son muy importantes. Sí, efectivamente, como lo dice Sandra, esto es un tema que va mucho más allá, que no nada más es un tema que se puede dar en 20 minutos, en 30 minutos. Yo creo que la autonomía y el empoderamiento, como ya lo comentaban varias de las que han estado aquí, es un tema muy, muy complejo. Lamentablemente, por mi trabajo, yo me tengo que retirar en este momento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Cualquier cosa me pueden contactar. Miriam les puede dejar mis datos, inclusive ahorita se los dejo aquí en el chat, no hay ningún problema. Yo creo que el empoderamiento, la autonomía y el empoderamiento económico
económico debemos aprenderlos desde nosotros mismos, desde saber y aprender a reconocer nuestro valor. Desde ahí parte todo. Si bien es cierto, muchas somos mujeres trabajadoras que tenemos todos los roles, que hacemos todo lo demás, sin embargo, muchas no vemos realmente el valor que tenemos o no nos damos el valor que deberíamos de darnos. Muchísimas gracias, les agradezco de verdad. Tengo ahorita una audiencia que ir a cubrir. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Ada, que nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo. Te vamos a tomar la palabra y estaremos en comunicación contigo. Si nos regalas tus datos y de cualquier manera, si tuviéramos alguna duda o una invitación que que pueda quedar bien con tu agenda, pues estaremos buscándote. Nosotros vamos a seguir trabajando con las compañeras y los compañeros en el grupo. Te dejamos para que vayas a tu audiencia. Mucho éxito, muchas gracias.